Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente transmitiendo para ustedes el Evangelio y vamos a compartir hoy el capítulo 8 del libro de los Hechos, donde sabemos que la historia de la iglesia tiene un comienzo, amigos, y comenzó en, en Jerusalén y, y la verdad yo lo que digo es que había judíos, no había caóticos, había gente que se convertía de su maldad, que se convertía del judaísmo al cristianismo, que se convertía a Jesucristo, que se convertía, que se bautizaba, que, que recibía al Espíritu Santo. Entonces tenemos que ver esta situación que por ejemplo muchos no conocen por no leer la Biblia, pero aquí vamos a hablar acerca de todas estas cosas y sabemos que en el capítulo anterior vimos que Esteban fue apedreado y fue el primer mártir de la iglesia. Entonces miren, recordando, dice, que echaron fuera de la ciudad a Esteban y le apedrearon. Y los testigos pusieron las ropas de Esteban a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él, o sea, Pablo, no, perdón, mientras Esteban invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y vamos a seguir porque tenemos un estudio de la palabra que significa, qué significa dormir y todas esas cosas, pero estamos haciendo un estudio muy grande de todas las implicaciones que hablan de esta palabra, porque creo que hay una secta que está enseñando mal acerca del dormir. Entonces empieza aquí el relato y Saulo persigue a la iglesia. Y Saulo consentía en su muerte, se consintió en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. O sea, la iglesia, no contra la iglesia caótica, contra la iglesia de Cristo, contra los discípulos de Jesús que estaban en Jerusalén. Amigos, ¿cuándo ha oído usted que la iglesia caótica estaba en Jerusalén? Pues no, ahí estaban los cristianos y eran perseguidos por los judíos, por el judaísmo. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, o sea, asolaba a los que creían en Jesucristo, a los que se convertían a Jesucristo, porque él era celoso de su religión. Entonces, había otras religiones ahí, pero amigos eran de los griegos, o sea, ellos nada que ver con el caos que ahora dicen que es la iglesia caótica. Dice, y entrando casa por casa, Pablo arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, los eran metidos en la cárcel. Aquí tenemos la historia de esta situación. Vamos a leer 22, 4 y 5. Hechos 22, 4 y 5. Y miren lo que dice en Hechos 22, 4 y 5. Perseguía, dice Pablo, vamos a leer el contexto, varones hermanos, el contexto, en el 22, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa. Pablo está hablando de su defensa, porque fue llevado ante los magistrados. Dice, al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos ustedes. Perseguía yo este camino, o sea, no era ninguna iglesia con nombre. Perseguía yo este camino hasta la muerte. O sea, ¿por qué perseguían este camino? Porque Jesús dijo,
yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la gente seguía el camino de Jesús y él perseguía a Jesús. Él perseguía a la iglesia que se había convertido, a los que ya eran de Cristo, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Y como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco, fíjense, fue a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. ¿Y por qué hacía esto? Él no podía castigar a los ciudadanos romanos, él traía a los judíos, él era celoso de su religión, como decir, ¿por qué te conviertes? Tú eres de esta religión, ¿por qué te conviertes al cristianismo? Nosotros somos judíos, y se enojaban, eran celosos. Entonces así era la persecución de la iglesia. Y hoy en día mucha gente pues habla cosas extrañas contra los que predican el evangelio, porque no entienden. Y es más fácil predicarles un evangelio de mentira, un evangelio de engaño, y se la creen, porque hay muchos evangelios mmm, que traen otras cosas. Por ejemplo, los testigos de Jehová predican un evangelio de incredulidad porque no creen en Jesús, no creen en el Espíritu, y dicen cosas terribles, torciendo la escritura. Otra religión es los mormones, hablan muy bonito, son excelentes personas, pero ellos tienen un evangelio maldito, como dice Gálatas, que si Pablo predica otro evangelio que no es el de Cristo, dice que está bajo maldición. El que no predique el evangelio de Cristo está bajo maldición. Y los mormones predican un evangelio diferente, ellos predican el libro del Mormón. Entonces, amigos, vamos a seguir leyendo. Y bueno, hay otros que no predican la salvación por medio de Jesús, predican la salvación por medio de las obras. Tú tienes que hacer esto, lo otro, aquello para salvarte. Amigos, no tienes que hacer nada. Solamente tienes que obedecer a Jesús en lo que Él te pide. Creer en Jesús, seguir a Jesús. Porque no solamente es decir que creas en Él y ya, no. Dios tiene requisitos, Dios tiene, amigos, pues es el reino de Dios, o sea, de un reino de demanda obediencia. Entonces viene la predicación del evangelio en Samaria. Fíjense, después predican el evangelio en Samaria. ¿Quién lo predica? Los cristianos, los del camino, los que creían en Jesús, no ninguna iglesia. ¿Dónde está el Papa ahí predicando? ¿Dónde están los obispos? ¿Dónde están los diáconos de ahí de esa iglesia? ¿Dónde están? O sea, no existen, amigos, todavía no existen, y ya había pasado tiempo después de que Jesucristo había resucitado. Entonces, la predicación del evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, anunciando el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación. No iban predicando ninguna doctrina de alguna institución, amigos, sino predicaban las palabras de Jesús. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, él fue y descendió, porque está bajo la ciudad, descendió y predicaba el evangelio. Y la gente unánime, o sea, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿Qué cosas decía, amigos? Las palabras de Jesús, lo que Dios les había dicho, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. O sea, estas eran las señales que seguían a Felipe. Entonces dice, así que había gran gozo en aquella ciudad, en la ciudad de Samaria. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, o sea, cuando vino Felipe y les predicó el evangelio, creyeron en Felipe, en sus palabras, que anunciaba el evangelio del reino de Dios,
y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. O sea, se bautizaban porque les decía que se arrepintieran. Y también creyó Simón, el mago, él mismo creyó, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Se le pegó a Felipe, amigos, vean qué es lo que sucede. Y viendo las señales y grandes prodigios que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. No mandaron a ningún papa, amigos, ¿sí? Que la iglesia de Jerusalén envió a Samaria gente, se están convirtiendo en Samaria y ahí van para allá. Samaria está Jerusalén aquí y Samaria está más arriba. Se los voy a ir explicando así. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús por parte de Felipe. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: denme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Esto no es así, amigos. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Fíjense lo que le decía Pedro en que estaba. Porque, miren, el pensamiento de tu corazón. ¿Dónde surgen los pecados, amigos? Del pensamiento del corazón. El pensamiento está aquí en el corazón, amigos, no está en la cabeza. Para que acá está el cerebro, pero todo sale de acá. Dios nos ha hecho inteligentes y desarrollamos bien el habla, viene los pensamientos. De hecho, dice: estoy pensando acá. No, pero el verdadero pensamiento viene acá. ¿Qué sale de tu corazón? Recuerden que Jesús dijo que de allá salían los homicidios, los engaños, las mentiras, que de lo profundo de tu corazón, de lo que tu corazón piensa. Entonces, respondiendo entonces, Simón dijo a Pedro: roguen por mí al Señor para que nada de esto que han dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado, hablaban la palabra de Dios a la gente. Y después ellos se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los de Samaria anunciaron el Evangelio. En muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio, amigo. Entonces el Evangelio comienza en Israel, en Jerusalén, en Samaria. No comenzó en Roma, amigos, como muchos dicen. Entonces aquí está el inicio, la historia de Dios, la historia de la iglesia, donde se convertían primeramente los judíos, amigos. Pero los judíos tenían siervos y los llevaban, y los siervos se convertían, y amigos, los gentiles se convertían a Cristo, creían. Y vamos a ver toda la historia. Hay muchos relatos, muchos pasajes que hablan del desarrollo de esta historia. Entonces aquí aparece Felipe, entonces, y se encuentra el etíope. Ya Felipe iba caminando, y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur. O sea, él se levantó y fue hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Entonces de Jerusalén fue a Samaria, y de Samaria se fue a Gaza. Y vamos a ver qué pasó ahí en el desierto. Entonces, él se levantó y fue. Felipe se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Estaba estaba sentado y leyendo al profeta Isaías. Vamos a quitar
Lo dejé para que me hablaran, pero no me hablaron. Entonces él regresaba a su ciudad sentado en su carro y iba leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo: ¿y cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe: súbete al carro. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue a la muerte, fue llevado. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él, delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada la vida, le fue quitada la vida de la tierra. Otras versiones dicen: porque fue quitada de la tierra su vida, y mataron a Jesús. Entonces, esto está en Isaías 53, donde dice: como oveja fue llevado al matadero. Vamos a leerlo porque lo dice de otra forma, porque esto está escrito en griego y acá en Isaías está escrito en hebreo, amigos. Miren lo que dice. Fíjense, dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá largos días. Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este es Jesucristo, amigos. Entonces, dice: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le dijo: es Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó Felipe.
Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amigos, aquí yo tengo el mapa. Ese mapa es impresionante. Ya mi Biblia está haciéndose pedazos, pero miren. Les voy a mostrar aquí, miren. En este mapa vemos muy claramente que miren, aquí está Samaria. Acá está Jerusalén y él fue a Samaria. Y luego fue y se encontró en Azoto de repente. O sea, todo lo que recorrió. Vean los mapas, amigos. Fue trasladado a ese lugar de repente cuando bautizó al eunuco y lo llevó de repente el Espíritu de Dios. De repente ya estaba en la ciudad de Azoto. Increíble. Y aquí en todas las ciudades de Samaria, por ejemplo, está Samaria, Sicar, y luego de paso está, fíjense, ya yendo para acá está Arimatea, Javina, Maús, Jope. Pero la Biblia dice que el eunuco iba de camino y fue llevado hasta Azoto. Esto es increíble, amigos. Así es de que les invito a que lean la Biblia, a que sean hombres de Dios, que se arrepientan en verdad de todos sus pecados, porque todos hemos pecado, amigos. Hemos hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Así es que debemos de limpiarnos. Cristo ya lo hizo todo, pero nosotros debemos de poner atención a sus palabras y obedecer su evangelio, su palabra. Y las condiciones del Señor es de que seamos obedientes. No de que digamos, miren, la Biblia dice que si tú crees en el Señor ya la hiciste. No, amigo. ¿De qué sirve creer? Si la misma Biblia dice que si ustedes no obedecen, creyeron en vano. No sean como aquella enseñanza que están enseñando muchos que son salvos y aunque tengan doctrinas extrañas, ellos ya son salvos. Amigos, hay que seguir la doctrina. Poca levadura leuda toda la masa. Entonces, si poca levadura leuda la masa, leuda tu enseñanza, amigo, te puedes equivocar. Estás creyendo en vano. ¿Por qué? Porque hay errores. Y no tenemos que tener errores, porque la palabra de Dios dice que hay un espíritu, que es el espíritu que nos guía a toda la verdad. Y también hay otro espíritu, amigos, que nos guía al error. Impresionante. Eso dice la Biblia. ¿Cuántos tienen el espíritu del error? ¿De dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde salen las falsas doctrinas, amigos? De los hombres corruptos, de la mente de los hombres corruptos que leen la Biblia y la tuercen y enseñan cosas perversas. Entonces tenemos que enseñar la Biblia, la lectura de la Biblia. Si alguien te va a leer un versículo, tiene que leerte el contexto de qué se refiere. Porque si no, te estará engañando. Así es de que en este momento te digo, arrepiéntete, cree en el Señor Jesús y obedece su palabra. Obedece. Porque si no, pues, yo creo en Cristo, yo creo en Jesús. Pero si tú no obedeces y vives como se te da la gana, amigos, vives en pecado. Así de que tu arrepentimiento no fue genuino. Y para de veras ser hijo de Dios necesitas nacer de nuevo. Engendrado en el Espíritu, engendrado en la palabra para que tú puedas seguir adelante. Si no, pues amigo, estás equivocado. Así de que yo quiero seguir a Cristo, yo quiero ser cristiano. Suceda o no sucedan cosas, porque muchos dicen, no, es que tienen que suceder cosas. Y otros dicen que ya no suceden cosas. Pero pues, amigos, suceden cosas.
le suceden cosas a los no creyentes. Hay milagros en los hospitales de la gente, aún de los ateos. Hay milagros, pero también hay desgracias, por lo cual mucha gente se endurece y no cree en Cristo. Por eso hay muchas situaciones. Tú debes de ser dócil, humillado, humillados ante la poderosa mano de Dios, para que vengan tiempos de refrigerios, amigo, de bendición, de que nosotros, por la gracia de Dios, vayamos a la promesa del Señor. Así de que, amigos, muchas gracias en esta mañana. Lean la Biblia y si te gustó este video, pues compártelo y pueden comentar lo que quieran. Si gustan, podemos también, aceptamos peticiones de oración y con mucho gusto oraremos por sus peticiones, porque debemos de orar unos por otros. Dios los bendiga, nos vemos en otro capítulo. Al rato voy a leer otro estudio que tengo preparado. Dios les bendiga, nos vemos compañeros y hermanos, amigos y gente de este mundo.